Buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos todos presentes en la sala y todos aquellos que estáis accediendo a través de la aplicación web. Bienvenidos a la mesa número 2 de este Congreso de Ingenieros del ICAI. Mesa número 2 que tiene por título La industria y su laberinto. En esta mesa ofreceremos una visión desde la óptica de distintos profesionales, compañeras y compañeros ingenieros del ICAI, que desarrollan su actividad profesional dentro del sector industrial en diferentes ámbitos. Hablaremos de los retos que se nos presentan a la industria y al tejido productivo a nivel nacional y, por ende, también al internacional, teniendo las características exportadoras, teniendo en cuenta las características exportadoras del sector industrial español. Y charlaremos sobre el nuevo escenario que se abre con el paradigma de la industria 4.0, las nuevas tecnologías, las características de la digitalización asociadas con la misma, según diferentes sectores productivos también que estarán representados en la sala y, por supuesto, hablaremos del plan de recuperación y resiliencia, la transformación del sector productivo nacional y la oportunidad que también se nos abre en la industria para transformar esa base y hacerla realmente resistente y de cara al futuro resiliente ante cualquier eventual situación que pueda devenir. Sin más dilación, paso a presentar a los ponentes de la mesa. En primer lugar, Enrique Ramírez Asperilla. Enrique, bienvenido. Por favor, si puedes ocupar tu sitio. Enrique es ingeniero industrial del ICAI. Comenzó a trabajar en el sector de la tecnología nuclear, de la cual volvemos a hablar en estos tiempos. En la compañía Ingersoll Rand pasó a BASF, convirtiéndose, a pesar de su juventud, con apenas 32 años, en jefe de división y posteriormente, en el año 95, se incorpora a Pladur, compañía en la que en la actualidad es consejero delegado desde junio del 2013. Además, es presidente del Observatorio Industria 4.0, de la Fundación La Casa que Ahorra y miembro permanente del Comité Directivo de Europe Gypsum en Bruselas. Bienvenido, Enrique, y muchas gracias. Por acompañarnos hoy. En segundo lugar, por favor, Begoña Hernández, ocupa tu sitio. Begoña, bienvenida. Begoña Hernández es ingeniero industrial del ICAI y máster PDG por el IES. Más de 25 años de experiencia en diferentes sectores industriales, en los ámbitos que van desde la fabricación aditiva hasta el packaging, alimentación, tabaco, químico y farma, ocupando durante 14 años posiciones de dirección general en empresas de este sector. En la actualidad es directora comercial y de marketing de AVAX Innovation Technologies, una compañía que desarrolla su actividad en el diseño, fabricación y comercialización de equipos para impresión 3D, una de las tecnologías facilitadoras de las que seguro que a lo largo del debate podremos conocer más. María José, por favor, ocupa tu sitio. Bienvenida, María José Muñoz. María José es ingeniera del ICAI, diplomada en Ciencias Empresariales y posee un MBA en el Instituto de Empresa y desde el 2006, fecha en la que consiguió su plaza en la oposición del Cuerpo Superior de Ingenieros del Estado, pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Ha sido jefe de área en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el gabinete de la Secretaría General de Industria y PYME,
desarrollando funciones en el ámbito de la política industrial, la política de apoyo a la PYME, el Plan Nacional de I+D+I y algo de lo que hablaremos a lo largo de la mesa que hoy nos une, que son los fondos europeos y los fondos de recuperación y resiliencia. Desde 2010 y hasta 2019 ejerció como subdirectora general de Programación y Evaluación en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Fondos Europeos. Actualmente es subdirectora general de Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda y subdirectora general de Apoyo a la PYME. No, las dos cosas no, Bernardo. ¿Cómo? No, había un pequeño error. Soy subdirectora de Apoyo a la PYME en Industria, actualmente. Sí. Yo creo que estaba... No figura, pero... Muy bien. Gracias, María José, por la aclaración. En cualquier caso, enorme responsabilidad en esta cuestión tan importante y que viviremos a lo largo de los próximos meses en el sector industrial. Bienvenida, María José. Antonio Gallo, bienvenido, Antonio. Antonio es ingeniero de ICAI, obtuvo también el MBA en el Instituto de Empresa, la Business School del Instituto de Empresa, y ha enfocado su carrera en la estrategia corporativa, en Acerinox. Antonio trabaja en este sector del acero inoxidable desde hace casi 12 años. En 2017 fuiste nombrado director responsable de transformación digital y ha estado desarrollando la estrategia e implementando nuevos proyectos digitales con el fin de mejorar la eficiencia operativa de Acerinox. Actualmente es el director de estrategia del grupo Acerinox y, bueno, dentro de la Cátedra de Industria Conectada, de la que Acerinox es patrono, pues colabora de forma muy relevante a todo el desarrollo de las actividades que dentro de la cátedra venimos organizando. Bienvenido, Antonio. Gracias, Bernardo. Muy bien. Leticia Costas, bienvenida. Bienvenida, Leticia. Bienvenida. Leticia es ingeniera del ICAI, además es de la primera promoción del doble máster de Ingeniería Industrial y de Industria Conectada, en el que yo tuve la fortuna de coincidir contigo. En tu trayectoria laboral has tenido la oportunidad de conocer diferentes sectores industriales. Has desarrollado actividades tanto en la gestión de proyectos, en áreas de consultoría y de ingeniería, muy relacionadas con el negocio y muy relacionadas con la industria 4.0. En la actualidad es Project Manager en el departamento de IoT en Aqualia y previamente tuviste ocasión de trabajar en Amazon, donde realizaste labores de desarrollo, de capacidad de negociación y del control financiero dentro de una compañía tan apasionante como es Amazon, igual que Aqualia. Así que bienvenida, Leticia. Y last but not least, Fernando Sanz, bienvenido, Fernando. Fernando Sanz Jiménez Rico es ingeniero del ICAI, de la promoción del año 90, que es una promoción donde hay presentes distinguidos representantes de nuestro colectivo. Más de 30 años de experiencia en el sector del automóvil, comenzó su carrera profesional en Renault y en esa etapa desarrolló una parte de su actividad en Francia, entre Valladolid y Francia, diría yo, como responsable de proyectos de industrialización en ingeniería mecánica para las fábricas de motores de Valladolid y de Cleón, en Francia, ¿no? En 1998 se incorporó a Grupo Antolín, donde ha asumido diferentes funciones en las áreas de ingeniería, compras, calidad, operaciones y unidades de negocio, incorporándose en el año 2005 al comité de dirección del grupo como director de calidad corporativo. En 2006 se hace cargo de la unidad de negocio de asientos, pasando a desempeñar
la misma función en 2013 en la unidad de negocio de techos. Desde 2017, Fernando asume la unidad de negocio de puertas que integra desde 2020 los productos de Cockpit bajo la unidad de negocio de Cockpits and Doors. Bienvenido, Fernando. Gracias. Un lujo poder contar contigo y además escuchar también la voz de alguien en el comité de dirección de una de las empresas industriales más importantes de España y líder a nivel mundial en el área de interiores de vehículo. Un lujo que una compañía de capital familiar esté presente en tantos países como los que operáis. Tendremos ocasión de conocer más y de un sector tan apasionante como el sector del automóvil. Muy bien. Antes de comenzar con el debate con vosotros, sí comentaros que existe la posibilidad de realizar preguntas, aparte de las que yo pueda compartir con ellos como moderador, tanto en presencial en la sala como en remoto a través de la aplicación web o de la app que probablemente tengamos ya todos descargados en el móvil. Estas preguntas dirigidas a cualquiera de los ponentes, tendré ocasión de recibirlas y formularlas a cada uno de ellos o a todos como vosotros consideréis. También deciros que vamos a realizar y vamos a empezar con un pequeño cuestionario, una pregunta inicial que quisiera compartir con la audiencia y que podréis contestar utilizando la app. Dentro de la app hay una sección en la mesa 2, si accedéis a la mesa 2 para poder responder a este cuestionario que, por favor, los compañeros de coordinación estaréis ahora cargando, ¿no? Es una pregunta muy sencilla, pero se trata de meter el termómetro, de conocer la temperatura, de entender cuál es en particular el reto más importante que vosotros identificáis como el más significativo, el más relevante para la industria en este laberinto en el que venimos desarrollando la actividad. Bueno, mientras se carga el cuestionario, vamos a empezar y me gustaría, Enrique, empezar contigo, si no tienes inconveniente. Me gustaría conocer cuál es tu punto de vista, cuál es el punto en el que consideras que nos encontramos desde tu posición en Pladur y también desde tu posición en el Observatorio Industria 4.0, si compruebas que se están planteando cambios en el modelo productivo, ¿no? Tu ponencia, la ponencia que has presentado a la mesa, tiene que ver con esto, el modelo productivo de la industria y su evolución. Me gustaría preguntarte por esto, desde tu posición, ¿comprobáis cambios en el modelo productivo post-COVID o no? Pues muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a la organización por invitarnos y poder estar aquí. Gracias a todos los asistentes, a ver tantos compañeros de tanto tiempo es muy agradable y gracias a todos los que nos seguís en remoto. La respuesta claramente, Bernardo, es sí, hemos visto cambios. Y fíjate que mi ponencia yo la había denominado Atrapados en el modelo productivo. Y ahora un poco explicaré por qué, ¿no? Pero siempre en cada modelo productivo siempre hay vías de escape, ¿no? Hay vías de escape y yo creo que COVID nos ha traído una serie de cambios en las tendencias y un cambio también y desafíos en los hábitos de las personas y quiero apoyarme en estos cambios para poder ser positivo. La verdad es que creo que tenemos que salir del modelo, que ahora voy a explicar muy brevemente, porque lo conoceréis todos, para decir que tenemos salida, que tenemos que buscar un modelo más sólido, más sostenible y más competitivo de cara al futuro. ¿Por qué decía yo que estamos atrapados en el modelo? Porque es que desde los años 80, que España entra en la Unión Europea, el sector industrial ha ido perdiendo peso en la economía española. Llegamos a tener más o menos por aquellos años un 20% de peso en el PIB y ahora mismo representamos un 15%. Hemos perdido 5 puntos en todos estos años, pero además los hemos perdido en momentos malos y en momentos buenos, en momentos de crisis,
pero también en esa década prodigiosa que tuvimos del año 97 al 2007. Y hemos ido perdiendo peso y peso y peso. Por eso digo que creo que estamos atrapados un poco en ese modelo productivo. Y cuando miramos a otros países, porque España es un país de servicios, miramos a otros países de nuestro entorno, Italia, Francia, pues el sector industrial no ha perdido tanto peso. No te digo ya Estados Unidos, no digo Corea, con quien hemos estado peleando por el G12, que lo perdimos el 12, el 13, el 14 y demás. También no ha caído la industria como aquí, o no hablo de Alemania, donde la industria ha crecido en estos últimos 40 años, en el peso de la economía. Causas, pues probablemente una de las causas que ha habido es la globalización, la deslocalización de la industria manufacturera a países emergentes, y luego también creo que en España, en esta época, esa década prodigiosa, pues el sector de la construcción nos ha ido robando también terreno, ¿verdad? Que hacer 800.000 viviendas en un país de 40 millones de habitantes no tenía ningún sentido, y eso y el paso que ha ido yendo hacia un sector servicios, porque tenemos una especie de amenaza por ahí según avanzan las economías, y es que según avanzan las economías se terciarizan. Y eso es una amenaza que tenemos que ver cómo la esquivamos. Pero ¿cómo era el sector en el 2019 justo antes del COVID? Y solamente voy a dar datos de 3 aspectos: empresas, empleo y productividad. En cuanto a empresas, el tejido económico español tiene como 3,5 millones de empresas. En la industria somos apenas el 6%, no llegamos a 200.000 empresas, que además el 99%, bueno, el 99,8% somos pymes. Y esto es positivo y es negativo. Es positivo en un mundo ágil, en un mundo VUCA, porque te da esa agilidad, pero es negativo porque si tienes que hacer un cambio radical en el modelo de producción, esto ya te lo empieza a poner un poquito más difícil. En cuanto a empleo, ese 6% de empresas generamos un 28% del empleo en España, de lo que es la población activa. Y además un empleo de bastante calidad, de más calidad que otros sectores, y el 78%, casi el 80% de ese empleo es fijo, son asalariados fijos. Y en cuanto a productividad, la productividad de nuestro sector es de las más altas, un 142%, frente, por ejemplo, al sector construcción, que es un 108%, o sectores terciarios como servicios o agrícolas, que es el 90 y tantos %. No hablo ahora de puntos positivos y negativos, he querido daros un poco cómo estaba en el año 2019. Creo que tenemos un motor potentísimo para salir de ese modelo que yo digo que es la transformación digital, que debe ser el catalizador. Si hiciésemos un SWOT, un análisis DAFO rápido, tenemos debilidades. Y hay una debilidad que a mí me preocupa mucho en la industria. En mi caso, en el caso de Pladur, somos grandes consumidores de energía, pero el sector industrial siempre ha consumido mucha energía en España, y es el coste energético comparado con otros países del entorno. Y esto nos limita también la capacidad de internacionalizarnos, de exportar. Y ese consumo energético, unido a los compromisos que tenemos de sostenibilidad y de reducción de emisiones de CO2, pues nos lo va a poner un poquito difícil, porque estas reducción de emisiones implican 2 cosas. Por un lado, nos implica fuertes inversiones y, por otro lado, nos implica también cambios tecnológicos. Y luego alguna otra debilidad, pues quizá asociada a esa masa crítica que tienen las pymes, puede ser la baja inversión que tiene el sector industrial en I+D+I y quizá el bajo alineamiento que tenemos con el sector educativo. Y hablamos mucho de que la transformación digital, de ese vector que yo digo tan potente, va a destruir empleo, y yo no lo creo que lo vaya a destruir, creo que lo va a transformar. Y deberíamos de un poco estar más alineados, insisto, con el modelo educativo para cubrir ese gap de habilidades que vamos a editar las personas. Pero tenemos fortalezas, y quiero citarlas porque apoyándonos en las fortalezas y estas oportunidades que nos ha traído el COVID, saldremos a ese modelo sólido, sostenible y sin duda, tenemos, como he dicho, capacidad de generar empleo. Con el 6% generamos el 28%, con una calidad elevada, el 78% fijo. Tenemos capacidad de innovación y todas las tecnologías punteras normalmente están alrededor de lo que es el sector industrial. La productividad laboral, he dicho que era muy alta, la actividad exportadora si la energía nos lo permite. Y luego tenemos en el sector industrial, el 85% del sector industrial es la empresa manufacturera y hay una diversidad brutal. Y esto es bueno, tener esa diversidad. Y las oportunidades yo creo que nos ha traído el COVID, que es un poco a donde íbamos,
Yo creo que el COVID nos ha traído ciertas cosas. De ese movimiento que hablábamos antes de globalización, que hacía perder peso a la energía al sector, parece que hay un movimiento hacia la regionalización, a la deslocalización otra vez en sentido inverso. Ha habido unos cambios también del comercio mundial entre las grandes potencias y yo creo que ha aumentado la sensibilidad de las personas en varios aspectos. Uno, la sostenibilidad, sin duda. Los costes medioambientales que Europa ha estado liderando, pues ahora nos puede dar competitividad frente a todas esas empresas, esos países que han ido rezagados y que tienen que elevar sus costes por la sostenibilidad, por esta globalización de la sostenibilidad. Por supuesto, mayor sensibilidad en cuanto a salud y bienestar, nuevas formas de trabajo y, por supuesto, en el consumo y en la forma de comerciar. El B2B2C, B2C o B2B, comercio electrónico, ha venido para quedarse. Y por eso decía que tenemos, y voy concluyendo, un motor potente que es la transformación digital. Y aquí España yo creo que está haciendo las cosas bien. En este año y medio de pandemia, casi 2, hemos visto que en el año 19 el sector industrial español, solamente un 40% de las empresas tenían un plan de transformación digital. En apenas año y medio hemos pasado al 70%. Estos son informes que hemos elaborado en el Observatorio de la Industria 4.0 y esto es pues ilusionante, es prometedor. Y esa transformación digital, por un lado, hay una revolución de la inteligencia artificial, es una pata, pero otra yo creo que son todos esos horizontes tecnológicos que nos abren. El 63% de la industria española va a invertir en los próximos 1 a 3 años en tecnologías asociadas a la transformación digital. Os doy algún dato. El 26% va a invertir en Big Data y Analytics, el 17% en IoT gracias al mundo del 5G, el 14% en seguridad y luego el 12% en hiperautomatización y robótica y movilidad. Por tanto, concluyo diciendo que podemos salir, como yo decía, de ese atrapamiento que tenemos en el modelo actual y creo que COVID nos está acelerando esa salida a ese modelo, como digo, más sostenible, más sólido y más competitivo. Muchas gracias, Enrique. Gracias. No sé si podemos hacer la encuesta ahora y aprovechamos al hilo de lo que comenta, de lo que acaba de comentar Enrique. Si podéis, por favor, proyectar la encuesta y Begoña, por ir calentando motores. La pregunta, ahora te la formulo. La pregunta a la audiencia es una pregunta en la cual nos gustaría conocer vuestra opinión sobre cuál es el reto principal de la industria española, ¿no? Esta pregunta sigue abierta. Ahora mismo ha habido 23 preguntas, si no lo veo mal, de 23 respuestas a la pregunta, pero sigue abierta hasta la finalización de este coloquio. Para aquellos de vosotros que todavía no os hayáis animado, a través de la app, por favor, ayudarnos a entender cuál es vuestra opinión, la opinión de la audiencia, los que estáis asistiendo, elegir una entre las diferentes opciones que os proponemos: productividad, internalización, I+D+I, tamaño o recursos humanos. ¿Cuál es la que vosotros consideráis que es el reto principal de la industria española? Muchas gracias por vuestra participación. Begoña, tu ponencia versa sobre la persona en el centro, pero evidentemente alrededor de la persona hoy pivotan muchas tecnologías, ¿no? Y más que se nos adelantan, ¿no? Ya conocemos el anuncio de Facebook de convertirse en Meta y en un mundo hiper tecnológico donde conviviremos con otros avatares o con otras personas en formato virtual, ¿no? En tu caso, Begoña, ahora tienes una gran exposición al mundo de la fabricación aditiva, ¿no? Estas nuevas técnicas de fabricación, ¿cómo están progresando en la industria? Bueno, lo primero, agradecerte, Bernardo, la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a ICAI y al Congreso por la invitación. Un placer poder estar ya físicamente y aquí compartiendo con todos estos compañeros que habéis venido a pasar este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Y efectivamente, Bernardo, es una pregunta muy interesante porque la fabricación aditiva
está creciendo de una manera muy importante y en el sector industrial muchísimo. En el último año, el sector de la fabricación aditiva ha crecido un 61%, que es una cifra verdaderamente muy importante, casi escalofriante, podríamos decir. Veníamos creciendo más o menos entre el 10 y el 25%, dependiendo de los años, pero este último año hemos pegado un empujón muy importante y las previsiones son de continuar creciendo también al ritmo más o menos de un 20% durante los próximos años. La fabricación aditiva es muy conocida quizás por lo que es el prototipado, primeras series que se pueden hacer y efectivamente para esto es súper útil, ¿no? Y pues aquí ya tiene unas grandísimas ventajas para la industria de lo que es pues, la creación de un prototipo y con muchísima facilidad puedo ya imprimir una primera serie, ese prototipo poder hacer las modificaciones que quiera hacer y así en un tiempo de desarrollo muy corto conseguir el prototipado. Esto quizás es lo que más conoce todo el mundo en cuanto a la fabricación aditiva, pero la fabricación aditiva va a muchísimos más lugares, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que es muy popular, podríamos llamarlo, porque prácticamente cualquier industria dentro de muy poco tiempo tendrá una máquina de fabricación aditiva en su departamento de mantenimiento. Y esto realmente pues, le hace tener una cantidad de sitios donde se puede vender el producto muy importante. ¿Por qué digo que prácticamente cualquier industria la va a tener? Porque es una máquina que permite, cuando es un tipo polímero, fabricarse útiles, herramientas, cualquier elemento que el equipo de mantenimiento constantemente necesita desarrollar, lo puedes fabricar muy fácilmente de esta manera. Y normalmente, bueno, yo en mi empresa vendemos este tipo de máquinas y los clientes nos cuentan que las amortizan ni siquiera en meses, sino en semanas. O sea, que es algo que los que todavía no lo tienen es porque no lo saben, no lo conocen, ¿no? Que es un poco toda esta labor que estamos haciendo los que nos dedicamos a la fabricación aditiva de evangelización. Y luego otro punto muy importante que tiene la fabricación aditiva y yo creo que aporta muchísimo al momento en el que nos encontramos es el de la sostenibilidad. Es una herramienta, una tecnología que permite fabricar con un altísimo grado de sostenibilidad por muchos aspectos. El primero, pues por cómo es la tecnología. Se llama aditiva porque yo aditivo las capas, voy formando capas y voy creando el objeto. Cuando yo trabajo en sustractiva, pues por ejemplo un mecanizado, cojo un trozo de metal y extraigo la parte de metal que no necesito. Con lo cual, eso hace que todo eso es desecho. Sin embargo, aquí solo utilizamos el material que necesitamos, casi con escala 1 a 1, desde la materia prima a lo que obtenemos. Es además una tecnología que no necesita tanta energía como otras tecnologías y permite además que por dentro la pieza sea con una estructura que podemos dar en unas zonas donde va a sufrir más tensiones una estructura más compacta, en otras zonas más ligera, con lo cual también internamente podemos optimizar ese uso de material, cosa que no es posible con otras tecnologías. Podemos dar formas que con otras, crear formas que con otras tecnologías no se pueden hacer. Una eficiencia en ese uso de material en su conjunto, ¿no? Y también me gustaría destacar lo que es la fabricación aditiva, que para mí, que llevo pues ya un cierto tiempo en este sector, está siendo un descubrimiento fantástico y es cómo colaboramos todo el sector entre empresas que podríamos llamarnos competidoras, pero sin embargo nos ayudamos muchísimo. Yo llego hasta aquí, pero tú llegas hasta aquí, porque al final la fabricación aditiva tiene muchísimas posibilidades, desde fabricación en metal, polímeros, en resinas. Y cada una tiene su aplicación adecuada y vamos compenetrándonos las empresas y haciendo que los clientes estén servidos en su conjunto, ¿no? Y bueno, como la fabricación aditiva es una de las tecnologías de la industria 4.0, pues ahí es donde ya engancho un poco con mi ponencia que comentabas, Bernardo, porque en ella pues he estado haciendo un repaso de algunas de las tecnologías de la industria 4.0 y he querido también hablar del concepto de la industria 5.0, ¿no?
que fue un concepto que ya se habló desde el 2015, y al final se trata de ver un poco que esa tecnología es una base de una transformación sistémica que va más allá de lo económico, de lo fabril, que va, digamos, a la base de la sociedad, de las estructuras de gobernanza y también de lo que es esa identidad de la persona, ¿no? Al final se trata de tener un objetivo social más allá de la pura tecnología y basarlo en 3 conceptos, que son la resiliencia, el foco en las personas y también tener en cuenta de estos conceptos lo importante, ¿no? El primer concepto sería la sostenibilidad, que hay que tener en cuenta, muy en cuenta el planeta, hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene un impacto, que los recursos son escasos. El segundo es este tema de la resiliencia. Ya, desde entonces ya se hablaba de este concepto, ¿no? Que nosotros lo estudiamos en resistencia de materiales, pero que ahora se ha popularizado para más cosas. Y bueno, en ese momento se utilizaba desde el punto de vista de decir, oye, pongamos el foco en esa industria con valor añadido, en esa industria que tiene que ser robusta y a la vez flexible cuando haya esos cambios económicos, sociales y que tiene que resistirlos, ¿no? Y bueno, ahora hemos tenido un buen envite, ¿no?, de todo esto. Y luego el tercer punto muy importante es el foco en las personas. Las personas como un medio y como un fin. O sea, toda esta revolución industrial al final no puede realizarse sin que se apoye en personas que realmente crean, que realmente estén motivadas y que realmente desarrollen las tecnologías, y como un fin, porque al final no podemos olvidar que toda esa tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Y yo creo que esto engancha mucho con nuestros valores de ICAI, ¿no? Al final la tecnología es muy importante, pero es mucho más importante esos valores éticos con los que desarrollamos esa tecnología, y por eso en mi ponencia he querido llamarla la persona en el centro del laberinto, porque al final es lo que realmente, pues yo creo que cuando estamos descubriendo, llegando a ese foco del laberinto, pues tenemos que poner en el centro siempre, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, la persona en el centro del laberinto. Todas las ponencias de nuestros ponentes hoy y alguna otra ponencia que mencionaré que hemos recibido en la mesa 2 estarán disponibles a través tanto de la web como que entiendo que a través de alguna publicación que preparará la asociación. Me recuerdan de regidor que si cuando intervengáis queréis quitaros la mascarilla, que por favor sentiros cómodos, incluso para los que tenéis el micrófono, y es mejor de cara a que nos escuchen en remoto. Así que os han escuchado perfectamente, pero sentiros por favor cómodos cuando vayáis a intervenir. Muchas gracias. María José, la ponencia que has elaborado junto con Raúl Blanco, que es secretario general de Industria y de la PYME, se titula El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, una oportunidad para la industria. Ponencia que también os animo a leer y a consultar porque incluye información muy actualizada sobre la situación de este plan de recuperación. En tu opinión, María José, ¿cómo consideras, de qué manera podemos esperar que los fondos de recuperación efectivamente dinamicen la actividad industrial? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí esto por dentro. Gracias al Colegio de ICAI por contar con la perspectiva de la Administración. Hizo una apuesta, además, se comentó ayer, porque hubiera también ingenieros del ICAI en la Administración, y yo soy una de esas más rara avis. Quizá tenemos representantes en la empresa muy relevantes y también creemos que la Administración necesita perfiles como el nuestro para hacer la interlocución con todos los que estáis aquí, ¿no? Agradezco también a Raúl Blanco, que sé que le hubiera gustado estar aquí, pues haber escrito la ponencia conmigo o yo con él. Raúl es economista, pero siempre le digo que tiene alma de ingeniero, ¿no? Lo cual, pues, él está peleando, los que le conocéis, intensamente por la industria, y sobre todo ahora que tenemos, yo creo que una oportunidad única en la historia, ¿no? Antes el primer ponente ha comentado la pérdida de peso de la industria
Hemos visto en la crisis de 2008 cómo la industria perdió o cómo los países industrializados fueron más resistentes a los efectos de una crisis como aquella. Lo dejamos pasar, como has comentado, y yo creo que ahora tenemos otra oportunidad. Tenemos un paquete de 750.000 millones de euros que movilizó la Unión Europea y que ha puesto al servicio de los Estados miembros, pero no es dinero, no son ayudas directas, no es para financiar lo que hemos dejado de ingresar ni para pagar circulante o los ERTEs. Es un dinero que viene de Europa para hacer proyectos de inversión, proyectos y reformas, como muy bien vamos oyendo estos días en la prensa, ¿no? Por tanto, son inversiones y reformas con algunos condicionantes. Ya sabéis que todo lo que viene de Europa tiene truco, tiene bastantes condicionantes, pero tiene dos fundamentales que han comentado ya mis compañeros antes de mesa, que es la digitalización y la sostenibilidad. El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia nos obliga a dedicar un porcentaje grande, mínimo 37%, a inversiones en sostenibilidad o que tengan contribución a los objetivos de clima, biodiversidad, recursos naturales, etcétera. Y al menos un 20% de estos 70.000 millones que tanto hemos oído hablar tienen que contribuir a los objetivos de la digitalización. Esto no viene de ahora, viene de atrás. Ya es un acuerdo al que había llegado la Unión Europea de crecer por la vía de esta doble transición que se llama, y esto figuraba ya en la Estrategia Industrial Europea que se aprobó el 10 de marzo. 4 días después se declaraba el estado de alarma y nos íbamos a casa. Se ha mantenido ese postulado de crecer por la vía de la sostenibilidad y la digitalización, añadiendo un tercer elemento que es la resiliencia. Voy a mis conclusiones y un poco lo que he recogido en la ponencia. El COVID-19, como todos sabemos y se ha comentado, ha puesto en evidencia pues las debilidades del modelo económico actual, de las cadenas de valor, del mercado interior europeo, que es el mayor logro, ¿no?, al que hemos accedido todos los Estados miembros. Y se ha puesto de relieve que se han acelerado cambios, en concreto el de la digitalización. El que más y el que menos se ha ido a casa, tiene una cámara web, utilizamos sistemas de videoconferencia y muchas empresas se han lanzado decididamente a digitalizar sus modelos de negocio en muchos otros ámbitos, más pues la industria 4.0, los procesos de fabricación mucho más automatizados, el comercio electrónico y demás. ¿En qué afecta o cómo la industria creemos que va a cambiar y a evolucionar a partir de esta gran crisis y con la ayuda de los fondos? Bueno, en Europa se está hablando de autonomía industrial y tecnológica. No puede ser que vuelva a pasar que las cadenas de valor, lo comentábamos antes, que las cadenas de valor se rompan, que haya falta. Para empezar, nosotros lo primero que hicimos en la Secretaría General de Industria era intentar fabricar mascarillas, respiradores. Raúl pues estuvo peleando intensamente, montamos líneas de fabricación. O sea, no puede ser que Europa siga perdiendo peso industrial a la velocidad que lo hacía, y eso tenemos que ser capaces de revertirlos y ser autónomos, ¿no?, industrial y tecnológicamente. Estamos trabajando en la Unión Europea en el concepto de autonomía estratégica abierta, es decir, una economía abierta en el seno de la Organización Mundial del Comercio, pero autonomía estratégica, es decir, qué capacidades son estratégicas, qué necesitamos para proporcionar bienes y servicios a la ciudadanía y qué es lo que hemos perdido o qué es lo que hemos alejado tanto que cuando ocurre pues una crisis de energía, de precios, la Filomena, no sé ya lo que nos falta, ¿no?, pero qué hay que hacer para mantener esas cadenas de valor en funcionamiento. Capacidades estratégicas, estamos trabajando en identificar en Europa y en España cuáles son esas capacidades que hay que mantener en local. Estamos trabajando para modificar la Ley de Seguridad Nacional e incluso crear una reserva de capacidades estratégicas, que es lo que hemos un poco aprendido, ¿no?, a raíz del COVID. Y luego, pues, reforzar estas cadenas de valor, hacerlas más cortas y más cercanas en la medida de lo posible. Yo creo que es una reflexión
interesante. Los fondos nos van a ayudar a acometer proyectos como nunca antes, con unos presupuestos que en algunos casos se han multiplicado por 10, por 100. O sea, es una cantidad de fondos, es un reto, es una cantidad de fondos como todo lo que hemos percibido de la Unión Europea prácticamente. Esos 140.000 millones es casi todo lo que habíamos percibido de la UE desde nuestro ingreso, con lo cual es un reto para las empresas, para la administración, y estamos colaborando intensamente en estos modelos de colaboración público-privada para aprovechar esta oportunidad y de verdad seguir contribuyendo a la creación de empleo de calidad y al crecimiento a través de la industria. Muchas gracias, María José, por ponernos el toro en suerte en relación con los fondos y qué es lo que podemos esperar y esta política que de forma tan precisa has compartido con nosotros. Muchas gracias, María José. Tendremos ocasión de debatir contigo y de comentar. Os recuerdo, por favor, a los presentes y a aquellos que estáis siguiendo la mesa en remoto que podéis plantear cualquier pregunta que consideréis a los ponentes de la mesa a través de la app. Preguntas al ponente en la sección correspondiente a la mesa número 2, tanto en la app como en el acceso web al site del Congreso de ICAE. Antonio, tu ponencia se titula Encuentro entre la transformación digital y la siderurgia. El sector siderúrgico español es uno de los sectores más importantes, clave, y además relacionado con múltiples sectores industriales y desde tu posición en Acerinox, además una de las empresas líderes a nivel mundial en el acero inoxidable. También un sector que cuando uno habla de siderurgia también habla de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Me gustaría preguntarte, Antonio, la siderurgia y los ODS y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vale, solo una cosa, Bernardo, porque no sé si esta es la pregunta para ahora o... Vale, perdona, porque... Perdonad la confusión. Bueno, mi ponencia, como decía Bernardo, lo que he tratado de reflexionar sobre la transformación digital y sobre la siderurgia, que es el sector en el que yo trabajo, puesto que en los últimos 4 años he estado muy vinculado con cómo podíamos desarrollar una transformación digital en Acerinox. Muchos compañeros míos me preguntaban, oye, pero ¿y esto de transformación digital en Acerinox, cómo encaja, ¿no? ¿Cómo encaja? Y entonces, pues, yo a veces lo que les trataba de decir, oye, que muchas veces relacionamos la transformación digital con el uso de aplicaciones, ¿no? Que es lo más cercano, pero en la industria todo esto pues, va mucho más allá. Cuando hablamos del sector de la siderurgia, muchos de vosotros pues, recientemente habréis oído, oye, pues Acerinox está ganando este año mucho dinero, las materias primas están por las nubes, pero bueno, esto no es, digamos, este es un año completamente excepcional. Cuando hablamos del sector de la siderurgia, es decir, el inoxidable representa, pues, comparado con acero al carbono, que es el más común, pues es un tamaño muchísimo más pequeño, ¿no? Pero hay un gráfico que me parece que hay un gráfico que creo que describe muy bien, ¿no? Es el tsunami chino que hemos vivido en los últimos años. Este gráfico que veis aquí es la evolución de la producción de inoxidable del año 2000 al año 2020, ¿no? Donde China tenía en el año 2000 un 4% de producción y en el último año pues, se ha ido al 60%. Esto, como os podéis imaginar, pues, ha conllevado pues, un cambio de los flujos desplazándose a Asia y una competitividad muy fuerte en lo que es nuestro sector, ¿no? Entonces, quería poner de relieve que es un sector que es muy competitivo, que los flujos se han desplazado a Asia y que estos resultados que nosotros estamos viviendo pues, es algo completamente excepcional. Y para competir en este entorno, nosotros nos enfocamos en 3 grandes ejes. Hablamos de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia en una industria como la nuestra, al final es el uso del
del mínimo uso de recursos para fabricar una tonelada, hablamos de consumos energéticos, de valorización de residuos. Acerinox es una empresa que recicla más del 90%, la producción de acero es con chatarras recicladas, pero bueno, con todo y con eso tenemos oportunidad para otra serie de residuos poder valorizarlos y seguir, digamos, ampliando en este sentido la economía circular dentro de nuestro entorno. Otro eje importante es la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad en un sector como el nuestro, va muy ligado a una empresa ágil, ¿no? Flexibilidad en liderazgo, porque estamos cada año aparece algo diferente y la compañía tiene que ir de alguna manera, no digo cambiando el plan estratégico, pero sí cambiando esas prioridades, ¿no? Y la gente tiene que estar formada, la estrategia que tiene que ir adecuándose a todos los acontecimientos y luego al final el liderazgo de la dirección en el foco hacia dónde dirigirnos. Y por último, el tercer eje, hablamos de diferenciación. Y diferenciación, y ahí estoy de acuerdo con Enrique, es donde claramente la transformación digital es un acelerador, ¿no? para esa diferenciación, porque tradicionalmente en una industria como la nuestra, la diferenciación está muy enfocada a producto, pues un producto bueno y de gran calidad, y ahora tenemos una oportunidad con la transformación digital en ir un paso más allá. Y cuando hablamos de diferenciación, hablamos podemos hablar también de co-crear, integrarnos con el cliente, diseñar las aliaciones en conjunto con nuestros clientes y también el poder añadir servicios que antes pues, era pues, impensable a nuestros productos. Entonces, bajo este entorno que describía, estas, digamos, tres ejes que vemos que son las palancas, ¿no? para ser competitivos en este entorno, la transformación digital, y de verdad soy un convencido, y en estos últimos años ha sido el trabajo que he desempeñado en Acerinox, es el acelerador que tenemos para que todo esto se haga de una manera más ágil, ¿no? Y esa respuesta que yo muchas veces le hacía a mis compañeros de, oye, que esto no solo son a lo que estamos acostumbrados, que si un gadget, que es una aplicación, es un concepto que va mucho más allá y por eso tiene que estar completamente pues alineado con la estrategia corporativa. Y cuando hablamos de tener una estrategia digital, hablamos de que hay que ponerlo en valor. Toda la compañía tiene que entender que la transformación digital, invertir en transformación digital, es porque realmente va a aportar valor a la compañía. En nuestro caso, hemos lanzado hace ya 3 años un plan que denominamos Excellent 360. Hablamos también de personas y capacidades, como decía Begoña. Al final, yo incluso que salí del colegio, bueno, perdón, de la universidad hace 12 años, me enfrento cada día a cosas que son nuevas. O sea, y cuando hablamos de analítica avanzada, cuando hablamos de Big Data, hay incluso muchas cosas que yo pues ya estoy, como se diría, pues, oxidado, ¿no? Luego, dentro de toda esa estrategia digital, decíamos valor, decimos personas y capacidades y decimos al final pues que obviamente la tecnología como pilar, ¿no? para que es en lo que nos apalancamos para resolver problemas, porque al final son problemas ingenieriles y en eso es donde está enfocado. Y por último, que tiene que ser sostenible. O sea, esto no es de hacer, pues ahora hago una cosa y bueno, y queda bien porque parece que estoy haciendo, sino que esos proyectos tienen que impregnarse dentro del día a día de la compañía. Y, Bernardo, he mezclado parte de la pregunta, pero enfocándolo también a objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pues lo que está claro es que nosotros lo vemos dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En los que Acerinox pues, puede de alguna manera impactar positivamente. Nosotros lo vemos como una clarísima oportunidad, ¿no? Vemos que la industria se ha desplazado hacia Asia. No sabemos si en todos los casos son las mismas reglas del juego, pero lo que está claro es que esto tiene que ser una oportunidad para la industria europea de volver, de apostar por la industria, porque la industria al final es innovación, es atraer el talento joven, es apostar también
por un empleo de calidad, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo de eso. Y si en otras zonas pues el hecho de deslocalizarse era por jugar reglas de juego diferente, pues la sostenibilidad y esos objetivos de desarrollo sostenible al final nos van a empujar en toda la cadena de valor a que unos y otros empujemos en la misma dirección, y está claro que en un país como en España apostar por la industria y que todos estos objetivos sean una realidad, desde luego que es una oportunidad para que nuestra industria pues esté donde tiene que estar, sobre todo porque lo que estoy convencido es que a todos nos va a ir muchísimo mejor. Muchas gracias Antonio. Y tendremos ocasión de volver al tema sostenibilidad. Recibimos una pregunta en particular de la audiencia sobre este tema que compartiré con vosotros después de esta primera ronda, porque ahora vamos a pasar a Leticia. Leticia, el título de tu ponencia se titula La industria 4.0, carrera inteligente, la carrera inteligente. Bueno, estás viviendo en primera persona, primero porque has adquirido los conocimientos en la escuela, pero también ahora estás desarrollando el concepto de Internet de las cosas en un ámbito tan apasionante como es el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua. Leticia, este Internet de las cosas y de las personas y de los espacios, ¿no? ¿Cuáles son las claves, en tu opinión, para sacarle realmente partido en la industria? ¿Cuáles son esas claves? Perfecto. Bueno, lo primero de todo, agradecer hoy que me hayáis invitado aquí, al colegio y a todos los presentes. La verdad es que es un... sí, además si no se me empañan las gafas. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, quería hacer un poco una reflexión sobre todo lo que hemos podido ver durante el máster, esa primera sumergión en todas las herramientas 4.0 de las que disponemos hoy en día, y específicamente en el inicio, que creo que cuando una empresa se propone esa transición al mundo digital, el cómo poder empezar, ¿no? Entonces, he preparado una pequeña presentación en introducir esa temática que creo que tiene tanta relevancia ahora mismo en el mundo de hoy, en la industria, en el que nosotros como sociedad estamos completamente sumergidos en la digitalización, y que este grado de consumo al final digital está trayendo, lo estamos viendo, muchas inversiones en desarrollos tecnológicos que están trayendo una hiperconectividad que plantea muchísimos retos que estamos resolviendo pues, hoy aquí y que quedan mucho por comentar. Entonces, ahora mismo la nueva moneda de cambio es el dato. Entonces, el valor de la información está trayendo un impulso tecnológico basado en esta obtención, tratamiento y explotación, y me parece fundamental que las empresas, desde su inicio, se planteen exactamente cómo van a continuar con ese futuro, que tengan una integración y una infraestructura adecuada para poder trabajar con ello, y sobre todo el conocer todas las herramientas para hacer de este entorno conectado un entorno seguro. Me parece que este punto de partida en cada caso particular tiene su posición, pero realmente el inicio del despliegue para alcanzar una madurez digital opino que se encuentra en la obtención del dato. Y es aquí donde creo que podría entrar la integración de los equipos de inteligencia, de IoT, del Internet de las Cosas, para poder conectar procesos y sensorización de todo el sistema, y de esa manera conectar los mundos de la operación y de la inteligencia, de la información, para poder conocer de una manera exacta y profunda todo este proceso. Esta integración de equipos IoT recoge toda esta información que podemos leer pues, desde cualquier tipo de proceso, y plantea todos los desarrollos, las bases del desarrollo para futuras analíticas de datos, basadas siempre en todos los datos y toda la información que podemos obtener. Entonces, aquí creo que tenemos un reto
importante y cada uno tiene que hacer su propio estudio de qué datos realmente de todos los que tenemos disponibles pueden aportar un valor diferencial para el negocio. Entonces, en esta línea he querido presentar en la siguiente diapositiva un poco pues, los tres ejemplos en los que podemos ver esta aplicación que tiene al final la importancia de la obtención del dato y su tratamiento. Entonces, por una parte, me gustaría comentar la posibilidad de tener la trazabilidad de cualquier objeto en una planta, en un almacén, en cualquier proceso. Entonces, mediante beacons u otros sistemas de rastreo, puedes tener un control tanto de los sistemas como de todo lo que está pasando internamente y tener un control exhaustivo del stock y conocer en todo momento dónde y cuánto tenemos durante el proceso para tener una mejor integración de todo el sistema. ¿Esto qué implica para cada empresa? Pues una mejora continua del proceso, porque puedes realmente entender cuál puede ser un punto de mejora, una adaptación más rápida a la demanda del mercado, porque realmente lo tienes ya todo controlado, siempre puedes estar al día con tus clientes. Y luego, en cuanto a estos, realmente mejorar la experiencia del consumidor, porque puedes hacerles partícipes del mismo. Ahora todos hemos encontrado algún producto en el que tienes un pequeño QR y que te cuenta un poco la historia del producto. Entonces, hacer realmente partícipe al cliente del mismo. Luego también, en cuanto a esta inteligencia de las cosas, puedes tener una monitorización en tiempo real de tanto el proceso como de los KPIs que pueden realmente suponer un avance para el negocio. Podemos tener perfectamente medidos indicadores como la disponibilidad de las máquinas, el rendimiento de las mismas o incluso la energía que estamos consumiendo dentro de un proceso. Por lo que esto significa en una reducción de costes, mejoras de productividad que pueden suponer un retorno de inversión en cuanto a la integración de esta tecnología muy rápido, siempre y cuando sepamos interpretar el dato. Entonces, ahí quería comentar un poco esa relevancia del qué dato aporta el valor. También esta monitorización en tiempo real nos está trayendo posibilidades de sinergias entre industrias. Es fácil prever cómo un proveedor, teniendo las lecturas en tiempo real de las necesidades de sus clientes, puede organizarse mejor y planificar sus actividades y optimizar las transacciones entre los mismos. Para finalizar, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Esto realmente, ¿qué nos implica a futuro? También el tener una mejor comprensión de a dónde queremos llegar y el qué estamos haciendo con nuestros productos. El poder sensorizar cualquier tipo de objeto, cuando se lo pasamos al usuario final, podemos tener una comprensión real sobre cómo se está utilizando este producto al final, que nosotros queremos darle una utilización, pero al final el usuario lo aplica de otra manera. Entonces, realmente el entender cómo se utiliza y quizás incluso el permitir un servicio de postventa y alargar esa interacción con el cliente. En esta línea, realmente estamos entendiendo las necesidades que tiene nuestro cliente final y podemos incluso adelantarnos a todas las tendencias que están trayendo ahora mismo pues, toda esta digitalización. Por otro lado, ya enfocando un poco en el final del Internet de las cosas, de las personas y de los entornos, creo que estas tecnologías están trayendo una mejora muy grande en cuanto a la seguridad de los operadores. Simplemente con la interconexión entre todo podemos tener perfectamente controlado, como hemos hecho hoy, con los QRs el aforo de la sala o de cualquier edificio. Mediante beacons y campos RFID se pueden delimitar zonas de trabajo que se consideren peligrosas, entonces pues que al operador le alerte de que está entrando en una de estas. O, por ejemplo, mediante wearables, el que durante la operación de cada operario pueda recibir información en tiempo real de cualquiera de estos, por lo que me parece que realmente estamos avanzando en un camino muy, muy interesante. Entonces, como conclusión final, creo que toda esta digitalización, las herramientas 4.0, traen un futuro hiperconectado y
entendemos con esto que parece que no hay alternativa al esfuerzo por la digitalización de las empresas, por lo que para ello debemos tener esa reflexión interna de la utilidad que tiene cada una de ellas y el cómo podemos utilizarla para mantenernos siempre al frente de la revolución tecnológica. También comentábamos un poco sobre la sostenibilidad y al final siempre me gusta el poner el enfoque medioambiental de cada una de estas reflexiones en cuanto a que la industria tiene mucha aportación sobre las emisiones cero de un futuro no tan lejano. Entonces, realmente debemos integrar estas de forma equilibrada en nuestros procesos para poder alcanzar una excelencia en cada una de nuestras actividades y así poder ser realmente líderes de esta revolución industrial. Muchas gracias, Leticia. Inteligencia, la has mencionado varias veces a lo largo de tu ponencia, de tu presentación hoy, en el texto de tu ponencia, que os animo a todos a leer, a consultar, tremendamente interesantes y útiles todas, ¿no? Fernando, el título de la tuya es la inteligencia aplicada al automóvil, procesos y productos, un sector tractor y un sector al que todos miramos tratando de observar hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y cuál sería el concepto? ¿Cómo podríamos visualizar el interior del automóvil a futuro, Fernando? Gracias. Bernardo, ¿se oye bien? Sí. Bueno, antes de nada, agradecerte esta oportunidad. Yo en este caso tengo el placer de ser repetidor en estas ponencias. Tuve el honor de participar hace 6 años exactamente en el anterior congreso, invitado por un compañero de nuestra promoción del año 90, Santiago Montenegro, a una ponencia que se llamaba Industria 4.0, y donde, bueno, pues tuve también el placer de conocerte, Bernardo, y a partir de ahí, bueno, pues presentamos el trabajo que hacía Grupo Antolín, que es mi compañía, en 4.0, y bueno, pues hoy presentamos una cierta evolución. Antes de hablar quizá del interior del automóvil, que es la especialidad de nuestra compañía, la compañía trabaja desde hace ya muchos años exclusivamente en el interior del automóvil. Tenemos cerca de 4.000 millones de ventas anuales, unas 28.000 personas en el mundo y 150 fábricas. Un poco para contextualizar Grupo Antolín, que es, junto con Gestamp, los dos grandes compañías españolas de suministro del automóvil. Gestamp, especializado en las piezas de metal, de chapa, y Grupo Antolín Interior. Entonces, mi primera, bueno, pues este es nuestro claim, que lo hemos sacado recientemente, inteligente, integrado e interior. Podemos pasar a, antes de hablar del interior, sí creo que hay que hablar de dónde está el automóvil. El automóvil es un producto que acompaña a la civilización desde hace más o menos un poco más de un siglo, no mucho más. El automóvil, como hoy lo conocemos, de ser un objeto de lujo en los principios del siglo XX, hoy es un producto de consumo masivo. El automóvil hoy, después de los bajones de 2020 y 2021, 2020 por razones evidentes y 2021 por un problema de suministros global, esencialmente hablamos de los microchips, pero creo que hay un problema más global también de materias primas, va a recuperar tendencias de 90 a 100 millones de unidades de coches al año en el mundo. Entonces, aquí presento una transparencia, que lógicamente hay muchas como digo, en Internet, como decimos ahora. Se puso de moda hace 3-4 años dónde iba el automóvil. Se usó un acrónimo de cuatro puntos, que aquí son 7, y que se usa mucho, que es el CASE, C-A-S-E. Coche conectado, coche autónomo, coche compartido, car sharing, y coche eléctrico. Aquí hablamos de alguno más, y si me permitís, yendo de arriba abajo y en sentido contrario a las agujas de reloj, pues empezaríamos lógicamente con el coche conectado. Es decir, volvemos un poco a hablar un poco de los viejos tiempos. Yo creo que contar hoy con compañeros como Juan, como Bernardo o como Luis, de los que estoy viendo, seguramente alguno más. En los años 80 nuestro sueño era coger un coche. Y no importaba que fuese de cuarta, de quinta o de sexta mano, lo importante era tener tu coche para ser, bueno, pues poder salir y tal. Evidentemente, en aquel momento no se hablaba de conectividad, no se hablaba de muchas cosas, no se hablaba de seguridad. Hoy, por ejemplo, el airbag es un elemento en los coches que nadie discute. En los años 90 el airbag era una opción y era muy cara, si recuerdo bien.
Entonces, lógicamente, el futuro de los coches va a ir conectado, es decir, los coches estarán conectados, ya están conectados entre sí, pero estarán mucho más. La tendencia a los coches autónomos, el segundo ítem que encontráis en esta rueda. Evidentemente, el sueño de ir en un coche tumbado y echando la siesta y que el coche te lleve, que por ahí pues, vemos muchas fotografías, pues quizá no sea realista a corto plazo, pero no sea tan irrealista a largo plazo. Lógicamente, todo lo que sea conectividad y coche autónomo necesita una infraestructura viaria tremenda, como bien sabéis. El tercer eje, quizá el que más mediático puede ser, es la electromovilidad. Yo creo que los coches eléctricos es una tendencia. Luego tenemos después de esta una pequeña transparencia muy gráfica donde se ve cómo el coche de combustión va a morir y cómo el coche eléctrico va a crecer. Más o menos las curvas se cruzarán entre el 2035. Significa que dentro de más o menos 14, 15 años habrá más ventas de coches eléctricos que de coches de combustión. Hoy ya es un hecho, ha tardado su tiempo, ha tenido pioneros visionarios que hoy son multimega supermillonarios como el dueño de Tesla. A raíz de ahí hay muchísimas compañías americanas eléctricas, algunas europeas y muchísimas compañías chinas de startups de lanzar coches eléctricos. La movilidad eléctrica tiene también dos variantes. Una, por supuesto, la causa raíz de la sostenibilidad. Estaba claro que no se podían seguir emitiendo los gases que llevaba la carrera del parque de automóviles, y a partir de ahí los clientes, nuestros clientes, los constructores, nos piden no solo que hagamos coches eléctricos, sino que hagamos coches que sean sostenibles en su cadena de valor. Esto es una excelente oportunidad. Hemos hablado mucho de la reindustrialización de Europa. La sostenibilidad va a implicar que no traemos tanta materia de China, tanta materia de otros países, y que podremos reindustrializar nuestra Europa y, lógicamente, nuestra España. Creo que es importante señalar que, evidentemente, es una evidencia. Hay hoy en España 8 grandes ciudades que tienen una importantísima planta de producción de automóviles. No disponemos de una marca 100% española, pero las filiales de las grandes marcas que están en España están tremendamente contentas y satisfechas con estas plantas, lo que significa que van a ir participando en la evolución de los coches eléctricos. Lógicamente, los proveedores les acompañaremos. El cuarto eje que veis ahí, en la parte baja, es la industria digital. Bueno, yo creo que esto es una evidencia que no reiteraré lo que han dicho mis compañeros. Los procesos tienen que ser digitales, la industria 4.0 y todo lo que va detrás. Bueno, la tendencia también del nuevo sistema de coches, y luego esto lo veis mucho en Madrid, quizá los que somos de provincias. Yo vivo en Burgos, vivo muy a gusto en Burgos y me encanta venir a Madrid, pero sí que es verdad que en Madrid ves un tremendo parque del car sharing, de los sistemas de pago. Bueno, pues esto lógicamente se irá poniendo y se seguirá generalizando a largo plazo. En esta línea, pues lo que dice el sexto punto, el cambio de la estructura de consumo, ¿no? Y, lógicamente, en los coches van a aparecer, y es donde quizá el Grupo Antolín va a aportar, la interfaz hombre-máquina. Es decir, el futuro de los coches en la parte interior no va a cambiar sustancialmente mucho en las piezas clásicas, pero va a traer una integración tremenda de los productos de electrónica y de iluminación, que es quizá donde más revolución vamos a tener. Entonces, a partir de ahí, si pasamos a la siguiente transparencia, que es muy corta y muy gráfica, vais a ver la gráfica de lo que os decía antes, cómo entre 2035 y 2040 se prevé que los coches eléctricos ya superen a los coches de combustión. Esto es una evidencia que va ligada a la evolución del mercado, y ahí tenemos que estar todos. En la siguiente transparencia habla ya un poco de lo que también hablo en mi ponencia, qué vamos a hacer en Grupo Antolín con esta tendencia. Y, bueno, como digo, el primer punto del que veis ahí es la integración cada vez mayor de componentes más complejos con más electrónica. Lógicamente, si tienes coches conectados, necesitarás electrónica que te conecte. Si tienes coche autónomo, necesitarás equipos de autonomía en tu coche que te permitan
bueno, pues quitar la vista a la carretera y, bueno, pues igual hasta echarte una cabezadita, ¿no? Y evidentemente, a partir de ahí, la tendencia que aparece en los coches eléctricos también es de reducción de peso. No olvidemos que todo gramo que va en un coche consume electricidad. La gran obsesión de los coches eléctricos es la autonomía, ¿no?, para evitar que el cliente tenga que ir a recargar su coche, ¿no? Y la segunda parte, también derivada, es la utilización de materiales sostenibles. No solo en la logística tenemos que ser sostenibles, sino que en el coche como tal tenemos que ser sostenibles. Los clientes, los constructores nos están mandando ya protocolos bueno, los clientes primero, muchos de ellos ya han anunciado, como Volvo, por ejemplo, como Porsche, que en el año 2030 y tantos ya no eran coches de combustión, o sea, ya no es que hagan el 40 o el 30%, es que no los harán, ¿no? Y nos están obligando, y lógicamente estamos aceptando compromisos de sostenibilidad para tener una clara análisis de la huella de carbono en nuestra cadena logística, etcétera, pues todo lo que en cada industria nos está tocando, ¿eh? Y el último punto, antes de pasar a un pequeño vídeo que creo que es corto, pero es bastante significativo del futuro, es la parte industrial, que es la que nos toca. Todo esto está muy bien en la parte de producto, pero necesitamos cada vez ser más eficientes a nivel industrial. El vídeo que entra ahora dura 3 minutos. Evidentemente es un vídeo de lo que pensamos en Grupo Antolín que puede ser el futuro. Vais a ver cosas pues, que casi están ya en el market, ya están en el mercado, y vais a ver cosas que lógicamente estamos pensando en ellas para en un futuro sean de aplicación, ¿no? Y esto era un poco lo que veréis en mi ponencia. Si podéis poner vídeo, por favor. Mobility is evolving, and Grupo Antolin is on a mission to challenge how people commute. We envision a world where vehicles protect you and keep you safe and healthy. A space that invites you to come in, light-flooded and open. Feel free to enjoy, to relax, to work. You are at home. We care for you. An integrated health system purifies and sanitizes air and surfaces. We personalize the in-car experience with biometrics, providing drivers and passengers with real-time insights into their health. The system adjusts comfort settings and light to your personal preferences. A new lighting language creates a pleasant atmosphere. A meaningful design, engineering and industrial expertise meet to create a unique feeling of well-being. Flat is yesterday. Holographic assistants help you during your journey. Driver monitoring systems detect and intervene when drivers are fatigued or distracted. The sun visor has been reimagined and hides until you need it. A combination of ready-to-market solutions with forward-looking technologies joined together to create your third living space. New functionalities, seamlessly integrated, bring life to the vehicle, creating an amazing and emotional in-car experience. A flexible and adaptive interior let passengers adjust every aspect to their comfort and mood. Every surface becomes alive. Move your mind and enjoy. Complete in-house capabilities deliver fully integrated solutions. Electronics and lighting blend and transform passive parts into active surfaces to communicate with the passengers. From the exterior to the interior, lighting systems play a vital role. Our smart surfaces offer functionality on demand,
and demonstrate the invisible integration of features into the trim. We truly value a near future full of sustainable innovations that will change the way we ride. Safe and healthy mobility starts with us. Take the journey. Muchas gracias, Fernando. Verdaderamente inspirador el vídeo, y tanto para visualizar cómo será el futuro del interior del automóvil, pero también conceptos que creemos que son de aplicación en otras muchas industrias. Bueno, vamos a recoger ya preguntas que hemos recibido de la audiencia. A través, os recuerdo que podéis formular todas las preguntas que queráis a los ponentes de la mesa redonda hoy. Voy a tratar de consolidar algunas. En particular, María José, empezamos contigo. Queríamos conocer cuáles son las principales inversiones y reformas en el ámbito industrial que los fondos de recuperación podrán facilitar, podrán traernos a colación. Enlazo con varias preguntas de la sala que tienen que ver con cómo aplica las pymes. Antes hemos conocido a través de Enrique ese porcentaje amplísimo de pymes dentro del sector industrial, y las pymes en particular, y estos fondos, ¿qué podemos esperar y cómo podemos acceder a ellos, ¿no? Gracias por la pregunta, Bernardo. Bueno, las pymes, efectivamente, voy a empezar por ellas. Las pymes han sufrido especialmente los efectos de la pandemia y hay que situarlas, ¿no?, en el centro de la recuperación, porque son las que tienen mayores dificultades para, entre otras cosas, acceder a financiación, y tienen dificultades también de innovación y de sumarse a toda esta revolución que estamos viendo, ¿no?, de la industria 4.0, de la digitalización acelerada y de toda la parte también de sostenibilidad. Entonces, el plan de recuperación recoge multitud de programas en los que las pymes son los grandes beneficiarios, porque todo el plan está o se va a desarrollar en el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea, y las ayudas de Estado en general para grandes empresas están prohibidas o están limitadas para garantizar precisamente las condiciones de competencia en el mercado interior, con lo cual las pymes son las grandes beneficiadas. Hay el componente que hemos coordinado desde la Secretaría General de Industria, que de los 30 componentes en los que se articula el plan, hay uno que es el componente 13, me ha tocado ese número, que está específicamente dedicado a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí hemos hecho un enfoque de ciclo de vida. Vamos a desplegar una serie de programas para incentivar el emprendimiento, que pensamos que incluso durante la crisis tiene que ser algo que sigamos apoyando con fuerza, porque hay, si no, actuaciones que no saldrían a la luz, a lo mejor se pospondrían, y también porque están surgiendo nuevas oportunidades. Hay muchas pymes que le ha ido mal, pero otras muchas pymes y emprendedores que les está yendo muy bien, precisamente aprovechando estos cambios que hemos comentado, ¿no? Con lo cual, uno es emprendimiento, otro es crecimiento. Vamos a desarrollar en colaboración con la EOI, también con ENISA en materia de emprendimiento, y con la EOI sobre todo líneas de apoyo, en algunos casos en especie, en otros casos ayuda económica para crecimiento, para revisar modelos de negocio y cómo ellas, enfocarlas haciendo una hoja de ruta enfocada a la digitalización, a la sostenibilidad, a la internacionalización. Luego también en ese ciclo de vida tenemos proyectos y líneas importantes enfocadas a la digitalización y la sostenibilidad, potenciando algunos programas que ya llevábamos ejecutando desde el Ministerio de Industria, como el de Clusters, y uno nuevo de Digital Innovation Hubs, que es un programa espejo que desarrollamos. Hay otro parecido, o este concepto se está trabajando también en la Unión Europea, y se va a desplegar una herramienta
que quizá habéis oído mencionar, que es el kit digital o Digital Toolkit. Esto es una digitalización muy masiva para 1 millón de pymes de menos de 40 trabajadores. Quizás el primer eslabón es la digitalización 0.0, la más básica, y con intención de que todas se sumen, al menos en este primer escalón, al mundo digital. Y luego, en materia de industria, pues yo creo que los proyectos más relevantes son los conocidos como PERTE. Son proyectos estratégicos de transformación. Quizá ahí hemos querido desarrollar un esquema en cooperación. Los PERTE se tienen que desarrollar en grupo, liderado por una gran empresa, pero con un 40% de presencia de pequeñas y medianas empresas, con presencia en al menos 2 comunidades autónomas para que haya también este equilibrio territorial. Y están enfocados a cadenas de valor y sobre todo en aquellos sectores que sí o sí debemos o se van a transformar en los próximos años. Ya hemos aprobado el primer PERTE, en lo que es la memoria del PERTE, que es el del vehículo eléctrico y conectado. Lo conoce muy bien el representante del Grupo Antolín. Y bueno, este es un proyecto en el que estamos realmente muy ilusionados trabajando día y noche, porque sin duda lo que viene es lo que hemos visto, ¿no? Se van a dejar de fabricar en un corto plazo de tiempo motores de combustión y España, siendo esta una de las primeras industrias del país, tiene que modificar rápidamente esa cadena de valor. Y entonces los PERTE tienen ese enfoque a cadena de valor. El objetivo es poder fabricar de manera autónoma en España, en esta idea de autonomía estratégica, un vehículo eléctrico y conectado íntegramente. Entonces estamos trabajando en todos los eslabones necesarios para poder desarrollar ese producto, desde la fabricación de baterías, la fabricación de los motores, la fabricación de los componentes, de manera que todo ello integrado nos dé esa capacidad como país para no seguir perdiendo peso industrial y todo lo contrario, ponernos un poco en la vanguardia, ¿no? Con lo cual, bueno, este esquema transformador, PERTE, agrupación, esto lo vamos a aplicar en otros sectores que se han identificado como clave, pues dentro del sector del acero, dentro del sector agroalimentario, también tan relevante en nuestro país, defensa y espacio, y en el sector de la salud también. Y lo iremos viendo en los próximos meses. Enrique, hablando de inversiones industriales en España, en activos industriales, recientemente habéis inaugurado una fábrica nueva en Zaragoza, ¿verdad? ¿Tiene sentido invertir en España desde una multinacional como la vuestra, seguir invirtiendo en España en industria, en activos industriales nuevos? Pues gracias por la pregunta, porque es fácil. Acabamos de arrancar una fábrica, por coherencia tengo que decirte, desde el punto de vista de Pladur, sí. Y yo creo que es una oportunidad no solamente para Pladur, sino para España, el mundo del yeso. Y ahora un poco me explico. Nos hemos abrazado a 2 cosas, una megatendencia que es la sostenibilidad y la transformación digital. Y como tú antes decías, María José, no por acceder a esos fondos, sino porque estratégicamente creemos que España está muy bien situado en todo lo que es estos temas de sostenibilidad. ¿Por qué? En España, y lo dice el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, dice que el gran consumidor en este país es el transporte, con un 40% más o menos del consumo energético. El segundo es la edificación. Y ahí es donde entramos nosotros. La edificación tiene un consumo energético del 35% en este país. Entonces, si queremos de verdad, y luego viene la industria con un 25% más o menos, un 25%. Si queremos acometer una reducción de la factura energética de este país y por consecuencia de los gases y emisiones, pues desde luego podemos acometerlo de una manera fácil, que es la edificación. Y cuando hablo de edificación hablo de residencial y de terciario. Tenemos un parque de 25 millones de viviendas en España que están construidos casi todos antes al Código Técnico de la Edificación, porque en los últimos 10-12 años nos ha hecho más de 1 millón de viviendas. Entonces, lo que quiero decir es,
todos los edificios anteriores están hechos con las normas básicas de la edificación. Y digo básicas por no decir muy básicas, porque la calificación energética de esos edificios es mala o muy mala. Con una inversión baja y con una recuperación de esa inversión de menos de 5 años, podríamos reducir un 30% la factura energética de este país y también las emisiones de este país. Y cumplir con todos esos compromisos que tenemos con Europa y con otros convenios internacionales y aumentar nuestra capacidad por la reducción energética. ¿Y por qué eso es bueno para Pladur? Porque en la reducción del consumo energético en la edificación entra Pladur y el aislamiento. Y somos el binomio perfecto para hacerlo. Entonces, por eso hemos invertido en la zona de Aragón, porque tenemos allí las mayores reservas de Europa en pureza y en cantidad de yeso. Y esto es una gran oportunidad para España, porque España es el primer productor europeo de yeso. Y lo hemos sido del mundo. Es verdad que ahora por la baja actividad no lo somos. Y permitirme acuñar una frase que, igual que los árabes, no sé quién lo acuñó, de el oro negro es el petróleo, pues España tiene el oro blanco, que es el yeso. Y además, el yeso se obtiene de dos maneras. Uno en la naturaleza, y somos privilegiados en España porque el 50% de nuestro territorio es yeso y el otro 50% es arcilla, y no lo hay en Europa. Los británicos, los alemanes, los polacos, Centro Europa, obtienen el yeso por la desulfuración de las centrales térmicas de combustibles fósiles, de carbón, lignitos y otras cosas. Y esto se acaba en breve. Hay países que han puesto ya la fecha en el 25. Si queremos llegar a los compromisos del 30, las centrales térmicas de carbón se acaban. Por tanto, toda esa fuente de yeso, que los sulfurosos más la cal da el yeso, desaparece. Y entonces España va a pasar a tener un papel estratégico en todo el mundo europeo si se quiere reducir la factura energética de uno de los elementos más importantes contaminantes, que es la edificación. En invierno la calefacción y en verano más todavía la refrigeración. Entonces hay países que lo van a pasar muy mal y vamos a pasar a tener un papel absolutamente preponderante. Entonces yo te diría, claro, hemos invertido. Si te contestas desde el punto observatorio de la construcción, pues un poco lo que, de la industria 4.0, pues parecido, ¿no? Un poco tenemos muchos retos, el resto de industria, hemos hablado de todos los retos que tenemos, no me insistir en ellos, pero sí quisiera decir que, y habéis hablado de las personas es algo clave. En algún estudio que hemos hecho en el observatorio, nos dice que el 48% de los proyectos de transformación digital de las empresas, ¿sabéis quiénes lo paramos? Y digo lo paramos, las personas, la resistencia al cambio. Por tanto, tenemos que poner a las personas en el centro de la organización, tenemos que de verdad pasarlas, como digo, a considerar cómo formarles en las habilidades futuras. Y aquí un dato que es escalofriante. Solamente un 30% de las empresas industriales españolas tienen una matriz de habilidades y personas. Pero no de las actuales, que no lo tienen, sino de las futuras. Entonces, ¿cómo vamos a ir de las habilidades que necesitamos en el futuro si no tenemos ni las actuales? Y dejo esa pregunta porque me parece que es algo muy, muy relevante. Begoña, por alusiones, sobre las... Antes, María José nos abría los ojos sobre la necesidad de potenciar la industria y también la tecnología española, ¿no? Y estás representando en la mesa hoy esa tecnología, también con Leticia, ¿no? Pero ¿crees que es una oportunidad para la creación de empleo, en particular, en España? Tecnológico, de base tecnológico. Sí, efectivamente, Bernardo. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, ¿no? La fabricación aditiva puede ayudar a crear mucho empleo, ¿no? Yo hablaría de 4 causas básicas. La primera, por cómo es la tecnología de novedosa en sí misma, ¿no? Que se pueden hacer modelos de negocio que todavía no existen o que están naciendo o que empiezan a nacer, ¿no? Por ejemplo, el modelo de negocio de fabricar comida con fabricación aditiva. Fabricar un entrecot, fabricar cualquier tipo de alimento, ¿no? Aquí Enrique sonríe diciendo, madre mía, prefiero otro tipo de entrecot. Bueno, pues se pueden fabricar ya entrecots con fabricación aditiva.
Por ejemplo, la construcción de casas con fabricación aditiva, ¿no? Tenemos ya una casa homologada en Estados Unidos que en menos de 24 horas se construye, tiene 75 metros cuadrados y no llega a $4.000 de coste, ¿no? Es verdad que ahora todavía hay algunas limitaciones de altura, la mayoría son de 7 metros de altura, pero ya se está construyendo alguna con 12 metros de altura. Es decir, este tema de la construcción de casas en fabricación aditiva va a ser algo muy potente, es muy sostenible, apoya muchísimo la sostenibilidad también, ahorra de una manera enorme los costes de mano de obra. Es decir, son nuevos modelos de negocio que ahora mismo son una oportunidad enorme para crear muchísimo empleo, ¿no? Como segunda causa de cómo ayuda la fabricación aditiva a crear empleo, podríamos tener en cuenta en cómo ayudamos a, y aquí ya lo digo en primera persona porque lo hacemos desde mi empresa todos los días y una de las partes más bonitas, de la que más disfruto, ayudamos a gente que emprende, a empresas que están sacando nuevas líneas de negocio, a empresas completamente tradicionales, pero que tienen que sacar sus primeras series al mercado. En lugar de tener que invertir en un molde, tener que gastar muchísimo dinero, prefieren hacer una pequeña serie con fabricación aditiva que pueden probar en el mercado, que después se modifica fácilmente si quieres hacer de otra manera, con lo cual ese acompañamiento a lo que es el nacimiento de una nueva línea de negocio, de una nueva empresa, es una parte preciosa que hacemos en la fabricación aditiva. Como tercera pata de causa de crecimiento, ¿no?, de ese empleo, podríamos hablar de nuevos departamentos que están surgiendo en modelos de negocio tradicionales. Por ejemplo, en hospitales. Nosotros fabricamos biomodelos para preparación de cirugías. Muchos hospitales están ya invirtiendo en esta impresión 3D para preparar las cirugías y para hacer herramientas personalizadas para las cirugías. ¿Cómo se hace? Pues a través de unas imágenes de TAC, se trata con el software adecuado, con el expertise adecuado, y a partir de ahí podemos obtener biomodelos que pueden ser tan precisos como para que el médico pueda probar el stent previamente en el modelo. No hay que hacerlo con la persona operándose, sino que se prueba previamente. Puede probar el implante, que de otra manera tiene que hacerse con un tiempo de cirugía mucho más largo. Y esto en los hospitales es algo rupturista y que verdaderamente todavía estamos no en una parte muy grande de que esto esté ya funcionando, sino que está un poco en los albores, pero que muchos hospitales estamos ya consiguiendo llegar a ellos y que lo estén poniendo en marcha, ¿vale? Otra parte también de esta tercera causa podría ser en industria, que hemos hablado ya un poco antes, pero en todas las industrias va a haber algún departamento que va a conocer la aditiva, porque el tema del inventario digital es algo que ya muchas industrias están abordando. Hemos hablado también de qué está pasando con las cadenas globales de suministro y es muy interesante tener esa parte que se puede digitalizar de tu inventario, tenerlo y tenerlo bien organizado, que yo puedo fabricar de manera distribuida cuando necesito, en el momento que lo necesito. No necesito almacenar, sino que lo hago cuando es lo más oportuno, con todo lo que supone de simplificación de cadena de suministro, de ahorro de CO2 en el transporte, etcétera, ¿no? Esto es súper interesante. Y ya como cuarta causa de generación de empleo, pues hablaríamos de lo que es la propia conjunto de empresas que conforman la cadena de valor de la fabricación aditiva, de lo que serían la parte principal de ese conjunto de empresas. Hablaríamos de fabricantes de software con el que funcionan las impresoras. Hablaríamos de fabricantes de materiales, resinas, filamentos, todo tipo de materiales. Hablaríamos también de las empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de máquinas, a lo que serían empresas de apoyo a todo esto, como pueden ser empresas de lo que sería consultoría, formación, ingeniería, Fab Labs, que pues además de dar servicio de impresión, comparten con otros modelos de negocio, toda la parte de servicio técnico de impresoras, etcétera, acabados superficiales y simplemente servicio de impresión, ¿no? De muchas empresas, pues mandas el fichero y a partir de ahí pues la empresa simplemente te lo imprime y te lo entrega, ¿no? O sea, quiere decir que es una cadena de valor muy interesante. Y que bueno, pues muchas empresas están hoy naciendo. Yo que vivo esto cada día, pues me encuentro, por ejemplo, hemos estado en la feria estos días, me he encontrado varios nuevos fabricantes de materiales, una industria muy colaborativa y que verdaderamente está creando ahora mismo muchísimo empleo.
Vamos a volver al cuestionario inicial que os planteaba para conocer los resultados consolidados de vuestras respuestas. Y, por favor, podemos... Muy bien, pues hemos recibido 42 respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es el reto principal de la industria española? Y tenemos en primera posición, con algo más del 40% de las respuestas, que consideráis que el principal reto es la I+D+I, la innovación, investigación, desarrollo y, por supuesto, innovación, seguida por el tamaño, que antes mencionaba Enrique, la productividad y la internacionalización. Muy bien, pues esto es vuestra visión, que compartiremos en las conclusiones también del Congreso. Y muchas gracias a todos por vuestra participación. Antonio, hemos recibido muchas preguntas agradeciéndote la ponencia, agradeciéndote y además respondiendo a la primera pregunta, donde has explicado brevemente cuáles son las claves para que una empresa como Acerinox compita con éxito en un mercado global, ¿no? Hay preguntas de la audiencia varias que trato de consolidar que pivotan alrededor de la cadena de suministro, ¿no? Las dificultades que estamos experimentando en la industria vinculadas a la cadena de suministro, también al incremento del precio de las materias primas, etcétera. Nos animamos a preguntarte, Antonio, ¿cómo estáis viendo en Acerinox la situación enlazada con estas claves que antes nos adelantabas, que os hacen competir con éxito en un mercado global? ¿Qué podemos esperar? Pues gracias, Bernardo, por la pregunta. ¿Qué podemos esperar? Pues mira, nosotros hace 3 años, y ahí impulsado por Bernardo, que está aquí, veíamos que uno de los grandes proyectos sobre los que teníamos que pivotar nuestra estrategia digital precisamente se estaba enfocado en la planificación de nuestra cadena de suministro. Nosotros estamos muy cerca como productores de acero, muy cerca de las materias primas, pero toda la cadena de suministro, hasta que nosotros pues entregamos nuestro material a nuestros clientes de automoción, línea blanca, construcción, bueno, pues es compleja, ¿no? Entonces, este año pues se nos ha complicado todo, porque los costes energéticos obviamente nos impactan a nosotros. Todo el problema tenemos problema, o en algunos casos para nosotros también ha podido ser oportunidades con lo que es el transporte marítimo, pues también nos ha incrementado nuestros costes. Y ya no solo eso, sino la disponibilidad de que nuestro material pues llegue a tiempo al cliente y no parar aguas abajo a nuestros clientes. Desde luego es un reto que lo afrontamos, como decía antes, con flexibilidad, con agilidad. Al final tenemos que estar, y eso entiendo que es como pasa el resto, ¿no?, de las empresas, pero parece fácil decirlo, pero luego hacerlo no es fácil, porque al final una compañía son muchos eslabones, son muchas personas, donde cambiar rápidamente ya no digo de instrucciones, pero sino de objetivos, pues no es fácil, porque estás enfocado en una cosa y tienes que centrarte en otra. Y ahí, pues algo que, como decía al principio, que veíamos que la cadena de suministro iba a ser algo clave, incluso integrarnos aguas arriba y aguas abajo para que esa planificación sea mucho más eficiente y lograr niveles de servicio, pues es un proyecto en el que nos adelantamos, que estamos ahí trabajando, y que desde luego que vemos que hoy en día tener cadenas de suministro bien planificadas, y con todo y con eso las incertidumbres pues te cambian y te tienes que adaptar, pero desde luego es un foco claro para nosotros.
Leticia, eres la voz en la mesa de las nuevas promociones de la escuela. Menuda responsabilidad. Nos gustaría conocer los jóvenes ingenieros del ICAI que os incorporáis al mercado laboral. ¿Veis la industria como un destino para empezar a desarrollar vuestra actividad profesional motivante o cómo lo veis? La verdad es que... Con lo que estás escuchando también en la mesa. Desde luego que sí, y sobre todo al final, ya simplemente por los presentes que estamos aquí, el futuro es súper prometedor, la verdad. Y cuando salimos de la universidad, pues la verdad es que tenemos un abanico de oportunidades en las que podemos encajar al final en un marco muy amplio. Y realmente me parece ilusionante el ver que de todos los compañeros de promoción hemos podido terminar en ámbitos muy distintos. Tengo aquí una compañera que se dedica a la investigación, a la docencia, otros compañeros pues quizás que están más enfocados en banca y en mi caso, por ejemplo, más enfocado en la industria y en el mundo más medioambiental. Entonces, en cuanto a esto, me parece que sí, que la verdad es que es muy motivante y luego sobre todo que, por lo menos en mi caso personal, he recibido una muy buena aceptación por parte de las empresas en cuanto a el permitir un grado de responsabilidad ya desde el inicio de mi mundo profesional y luego siempre pues una transición bastante fluida en cuanto de información de arriba abajo y de abajo arriba, ya que al final creo que podemos proponer, o por lo menos venimos con las ganas de hacerlo, de proponer todas estas nuevas ideas. Al final pues salimos muy frescos, somos muy nuevos en las empresas y siempre traemos pues quizás ideas un poco innovadoras o disruptivas que queremos siempre intentar proponer e integrar dentro de todas estas actividades industriales. Entonces, al final, el haber crecido en toda esta transición tecnológica desde niños, creo que nos hace siempre predispuestos al cambio, nos gusta siempre pues, el ayudar quizás a esta comprensión de las nuevas tecnologías, ya que al final nos hemos dedicado a ello toda la vida con nuestros padres, con nuestros abuelos, el coger el móvil, el ayudar. Entonces, en cuanto a esta previa disposición del cómo nos encontramos cada uno en su sector, en su industria, para dar el siguiente paso hacia la digitalización, me parece que que tenemos muchas ganas de poder dar nuestro granito de arena. Gracias, Leticia. Fernando, tu ponencia ha levantado pasiones también. Coches. Todo el mundo sabe de coches. Y de hecho, trato de unir en varias una pregunta, la misma pregunta, ¿no? Vehículo eléctrico. Antes proyectabas en tu intervención lo que podríamos llamar una superioridad a futuro del vehículo eléctrico, en particular sobre el híbrido y otras tecnologías. Yo lo uniría a otra pregunta relacionada, y es al hilo de lo que comentaba María José sobre el PERTE en la automoción del vehículo eléctrico, si crees que tendría sentido un vehículo eléctrico español. Si crees que tendría sentido. Bueno, por supuesto tiene sentido con la implantación industrial que hemos dicho que hay en España de los constructores, y bueno, pues en ese camino se está. Es decir, pues hemos hablado antes con María José, ya hay de esas 9 grandes localizaciones de constructores en España, ya hay, yo diría que 2 o 3 constructores muy avanzados, especialmente yo diría que uno, muy avanzados en el PERTE. Lógicamente, en ese consorcio que has explicado, Grupo Antolín, pues nos estamos un poco apuntando a todos, porque lógicamente consideramos que con la implantación de estos constructores en España y con la que tiene Grupo Antolín también en España, tendremos que participar. Entonces, tarde o temprano pues, se tendrá que hacer, porque ya hay un PERTE para ello y lógicamente no se puede desaprovechar esa oportunidad. Y yo creo que a muy corto plazo pues tendremos esa decisión que será tomada lógicamente por las autoridades y a partir de ahí por los plazos de un desarrollo de un automóvil
que por hoy son de 2 a 3 años. Es decir, yo creo que el horizonte 2024-2025 esperemos por lo menos un gran constructor que cambie todos sus coches a eléctrico. Es decir, el gran cambio, porque hoy sí que se hacen coches eléctricos en España. O sea, hoy de las versiones de muchos de los coches que hoy se fabrican en España ya existen modelos híbridos e incluso modelos eléctricos, pero el cambio productivo es el 100% de los modelos de tal fábrica o tal otra fábrica que se hagan 100% eléctricos. Yo creo que lo veremos, ¿eh? Y evidentemente, bueno, pues eso nos hará participar de ese cambio y después consecutivamente el resto de fabricaciones se irán moviendo. Lógicamente, esos cambios de coche combustión eléctrico van muy asociados a los cambios de modelo. Bueno, sabéis que el automóvil más o menos cambia de modelos cada 6-7 años, dependerá del ciclo que te coja para aprovechar ese cambio. Pero vamos, desde luego ahora mismo hay un PERTE tremendamente avanzado y en el que estamos participando, y si hay alguna oportunidad más, pues iremos. Pero coches eléctricos Made in Spain, desde luego los habrá y pronto. Hemos comentado y se están recibiendo preguntas sobre la sostenibilidad, y en particular hay alguna en la que os pregunta a la mesa si sobre esto de la sostenibilidad en la industria en particular no se está convirtiendo en una desventaja competitiva en el corto plazo, y en particular mientras no se implante un sistema de compensación en frontera en la Unión Europea. ¿Cómo veis que impacta esa sostenibilidad en el corto plazo, ¿no? Empiezo por el automóvil, entonces, ya que... no, la sostenibilidad ahora mismo, bueno, el automóvil siempre ha tenido 3 grandes ejes que son muy comunes a otras industrias, que son calidad, coste y plazo. El automóvil es tremendamente exigente en calidad, tremendísimamente exigente en coste y, por supuesto, en plazo. Y ahora aparece la sostenibilidad. Es decir, no es un problema de que porque tú hagas productos sostenibles pierdes competitividad, es que tu competencia tiene que ofertar también sostenibles, que vamos a jugar todos con las mismas reglas de juego. Entonces, en el sentido del producto, pues si la tendencia del automóvil es a quitar plástico, hoy el interior, que es nuestro punto fuerte, tiene mucho plástico, pues ya empezamos a hablar de fibras naturales, de productos reciclados, bueno, pues de todo lo que va en esa línea. Y en la parte logística, pues como hemos dicho, la sostenibilidad nos va a hacer que cada oferta que enviemos, a partir de ya muchos clientes, te obligan a declarar tu huella de carbono y la ponen, incluso la evalúan con un bonus o un malus. Yo creo realmente que es un cambio también de mentalidad, ¿eh? Evidentemente, y con claridad, pues a veces hace 10 años la hostilidad, bueno, pues parecía que, entre comillas, era casi una molestia para las ofertas y tal. Hoy es que no se puede ni discutir. Entonces yo creo que nosotros ya lo hemos integrado en nuestros equipos de oferta, en nuestros equipos industriales, y no creo que pueda ser una falta de competitividad para las empresas españolas, sino al revés. Puede ser una oportunidad, sobre todo en esa parte de la cadena logística, evitar esos flujos de materiales que hoy vienen, que te traes 2 tornillos de 2 céntimos, los traes de China, cuando realmente vale más casi el transporte que el producto. Yo creo que no, creo que al revés. Bueno, yo sí que entiendo la pregunta, porque hemos hablado mucho de digitalización y yo creo que los beneficios de la digitalización son como más inmediatos, los ahorros que se derivan es más fácil de entender. En el ámbito de la sostenibilidad, en muchos casos, supone una inversión previa para cambiar todos los procesos. Y eso supone que hay que replantearse en la industria las materias primas que están utilizando, cómo se fabrican, cómo se ensamblan para que eso sea mucho más fácilmente reciclable o reutilizable. Hay que invertir en la valorización de los residuos en el sector de la construcción, pues eso también es tremendamente importante. Hay que replantearse las fuentes de energía que utilizamos, cómo hacemos el transporte. Es decir, que yo creo que es una revolución en toda la cadena de valor que vamos a vivir y que la abordarán las grandes industrias, por supuesto, y detrás pues todas las empresas proveedoras, ¿no? Si no jugamos con las mismas reglas del juego, indudablemente estamos perdidos. Y la Unión Europea pues está apostando muy fuerte por la sostenibilidad. En el tema de los fondos ha introducido un principio que se llama no daño significativo al medio ambiente.
que lo va a implantar no solo en el mecanismo de recuperación, sino también en los fondos estructurales y demás, y estamos peleando con ellos porque llegamos al absurdo de no poder conceder una microayuda a un fontanero para que se compre un vehículo si es de combustión. O sea, están poniéndonos unas reglas de juego tremendamente exigentes con la sostenibilidad. Yo le digo, oiga, que es un fontanero, que el principio se llama daño significativo, es que un fontanero, bueno, pues cuestionan incluso que se compre un vehículo híbrido cuando la alternativa ya existe, que es un vehículo eléctrico. Pero digo, oiga, que el fontanero a mitad de jornada se va a tener que ir a cambiar, a cargar la furgoneta, ¿no? Entonces, la Unión Europea está apostando indudablemente muy fuerte, las industrias se están transformando y a corto plazo, pues los ahorros, las ventajas, no sé si son tan evidentes, pero vamos hacia allá y el día que lleguemos, como no estés, no estás. Entonces, bueno, es un reto, ¿no?, que tiene sus derivadas, su complejidad y sus costes, ¿no?, asociados. Pero indudablemente en un mundo del siglo XXI y XXII, yo creo que no podemos seguir por el camino que íbamos. Estamos recibiendo muchísimas preguntas de la audiencia. Os agradecemos enormemente vuestra participación. Nos estamos aproximando al final de la mesa y soy consciente que algunas no las vamos a poder atender online, pero desde luego os las transmitiré para que, por favor, a los compañeros y compañeras que las han formulado, pues les podáis dar respuesta. Pero sí que voy a unir varias de ellas, 4 o 5 de ellas, que pivotan alrededor de la confianza. Algún compañero vivió la deslocalización de un sector electrónico muy importante. Había capacidades industriales en semiconductores en España en su momento, en los años 90. También otro compañero que habla sobre el vehículo eléctrico en China, las materias primas de origen chino también. Hay prácticamente monopolios de facto en China, como es el caso de la fibra de vidrio y otras, ¿no? Hemos hablado de inversiones en España, pero también podemos hablar, y algún compañero habla de las dificultades a veces de gestiones administrativas, de reglamentos, en fin, ¿cómo podríamos trabajar en generar más confianza o la confianza necesaria para volver a traer todo ese tejido industrial que estuvo y del que ahora hablamos tanto, en particular de semiconductores y de tecnologías de electrónica y software asociado aquí a España? ¿Tiene sentido? ¿Tendríamos que empezar desde cero? ¿Qué opináis? ¿Alguno se atreve? ¿Alguno? Bueno, no sé. Yo hablando en general, creo que tenemos un punto de partida muy bueno, muy consolidado, con una industria puntera en muchos sectores. Hay que replantearse algunas cosas de por qué nos hemos ido a fabricar, pero bueno, como comentábamos antes, si luego sales por la puerta y bajas al chino, ¿no?, de la esquina a comprar un juguete que ni siquiera está homologado, nosotros nos movemos en un mundo de calidad, de seguridad. Tenemos un conjunto complejo de normativa en torno a la estandarización, la normalización, para asegurar pues que los bienes y servicios que proporcionamos a los ciudadanos cumplen con unos estándares. Eso no pasa en otros países del mundo a los cuales compramos intensamente. Entonces, bueno, eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y yo creo que estamos trabajando mucho en normalización también ahora para todos los temas de economía circular y eso va a estar ahí. No se pueden levantar todos los estándares y decir, bueno, pues ahora lo hacemos como los chinos, ¿no? Tenemos una base, tenemos que poner capacidades que ya tenemos en valor, tenemos que cuidar a las personas, ¿no? El otro día nos pedían una tabla, o sea, estamos trabajando en el análisis de las capacidades y habilidades que se necesitan para el futuro. Qué cosa tan difícil. Me mandaron un correo, digo, ¿qué hago? Pues al final, googleando, que siempre es muy útil, encontré una magnífica presentación del País Vasco, donde para cada tecnología ya están pensando, que es una de las regiones, claro, más industrializadas de España, ya están pensando para cada tecnología qué perfiles necesitamos. Eso entiendo que en la universidad, una universidad como la nuestra, también es esencial estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, la industria la tenemos.
creo que vamos a trabajar en su transformación en el muy corto plazo. Las personas tenemos un muy buen sustrato y tenemos que no conformarnos. Lo de hoy no va a servir para pasado mañana. Entonces, seguir liderando el cambio, porque yo creo que en España tenemos un enorme potencial, ¿no? Y hay que creer en ello, como se decía ayer. Muchas gracias, María José. Vamos a ir concluyendo la mesa. Como os decía, hemos recibido muchas preguntas de la audiencia que os pediré, por favor, que podáis responderlas offline. No nos da tiempo. Sí que quisiéramos concluir con una serie de mensajes que hemos venido compartiendo y conociendo, ¿no? Estamos atrapados en un modelo productivo, pero vamos hacia un modelo más sostenible de cara al futuro, incluyendo el oro blanco, Enrique, incluyendo el oro blanco. Tenemos varios retos, el que vosotros identificáis, en su mayoría, tiene que ver con la innovación, con el I+D+I. Otro reto tiene que ver con el tamaño. Se ha hablado de las pymes, ha habido preguntas específicas sobre las pymes y los fondos de recuperación y resiliencia. Hemos conocido la estrategia industrial y cómo los fondos, la llegada de estos fondos pueden contribuir al desarrollo sostenible y resiliente de la industria en España, incluyendo llegando a concebir esas reservas de capacidades estratégicas que nos permitan realmente incidir en esa resiliencia de cara al futuro y que sean ilusionantes para los nuevos, para los jóvenes que incorporáis al mercado laboral. Hemos conocido cómo una gran industria como Acerinox compite con éxito en un mercado global, cuáles son las claves de las que todos podemos, sin duda, sacar conclusiones y aprender y seguir esa senda que vosotros desde Acerinox estáis marcando con ilusión y compromiso. Las nuevas tecnologías, en particular la fabricación aditiva, qué es lo que representa, qué es lo que podemos esperar también, y en términos de generación de empleo, el valor de la importancia del dato, la nueva economía del dato, el convertir ese dato en inteligencia que luego después nos permita tomar decisiones en sectores tan estratégicos como el sector del automóvil, donde hemos conocido la visión de un grupo como Santolin, que es referente mundial en el interior del automóvil. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué podemos esperar? ¿Tiene sentido un vehículo eléctrico español? Se están dando los pasos para que esto suceda, lo cual es tremendamente ilusionante para todos. Y hemos conocido también por qué tiene sentido seguir invirtiendo en activos industriales en España, cómo podemos generar confianza para que se siga invirtiendo en esa senda y que esa caída en términos de contribución al Producto Interior Bruto que representa la industria, que ha venido cayendo a lo largo de los años, pues no solamente supere ese horizonte del 20% del PIB, sino que nos lleve a ser un sector generador de riqueza y empleo, ilusionante, motivante, y donde los ingenieros del ICAI también podamos seguir contribuyendo, como se ha hecho a lo largo de la historia y también hacia el futuro, ¿no? No deja de ser el lema de este congreso. Antes de terminar, quisiera agradecer a Begoña Rojo, por el apoyo y la paciencia que has tenido para guiarnos en la creación y la configuración de la mesa. Deciros que ahora pasamos a un break, tenemos un café en cafetería, y os animo que a las 12, y procuremos ser puntuales, podamos atender a la mesa 3 o a la mesa 4, bien en el salón de actos o en la sala de conferencias que está justo enfrente, ¿no? Por lo tanto, ahora pasamos a un break de media hora y a las 12 regresamos aquí, mesa 3 o mesa 4, en las dos salas. Y por supuesto, Fernando, Leticia, Antonio, María José, Begoña, Enrique, ha sido un lujo contar con vosotros en la mesa redonda. Muchísimas gracias por vuestra
por vuestras ganas de querer participar, por dejaros seducir en ese sentido, por aguantarme en la preparación. Os animo a todos a consultarlas, a leer las ponencias con atención, tanto las que hoy están representadas en la mesa como una ponencia tremendamente interesante que ha elaborado José Ramón Aranda, Marta de Amusátegui, Antonio Arenas y José Javier San Martín, también ICAIS y Matías Delgado Peña, es de ICADE, que le vamos a hacer, pero también figura como autor y habrá que leerlo. Matías es buen amigo, con lo cual me aguanta esta pequeña broma, cuyo título es La formación profesional ante el reto de la industria 4.0, la formación profesional o la formación para el empleo ante la industria 4.0. Gracias a los autores por contribuir con la ponencia. Muchísimas gracias a vosotros, a los ponentes de la mesa hoy. Gracias también a todas las personas que nos habéis ayudado con la parte logística y de funcionamiento, que no es fácil en un entorno. Y a vosotros que estáis presencialmente y nos habéis atendido, y a todos los compañeros y compañeras que lo han hecho en remoto. Levantamos la sesión, por favor, con un gran aplauso a los ponentes.